creen que están haciendo? Las broncas que tenga Vicenta con mi suegro, no quiero saber, no me interesan. Yo estoy aquí por mi hermana. Le quiero ofrecer apoyo, ayuda y la parte del negocio que le corresponde. Ella es un acero. Que hoy me estoy proponiendo como candidato para la gobernatura del estado de Chihuahua. ¡Directito, dale un puto ahí! ¡Cuidado! ¡Toma, abuelo! ¡Dale uno más, pechocho, que se caiga en el pecho frío! ¡Acelera, ¡órale! ¡Salgo! ¡No! ¡Órale, cabrón! Pasa por meterse con el indio Amaro. ¡Hijo de su madre! A ver. ¡Hijos de su madre! ¡Despierta, chamaco! ¡Vamos! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Reacciona, por favor, hombre! Necesito que salgas de ese lado. ¡Zeta! ¡El niño! ¡El niño! ¡Dale, hombre! ¡El niño! ¡Ya lo tengo! ¡Juan Pablo! ¡Ahí están esos hijos de su... ¡Acábense los cartuchos! ¡Órale! ¡Vicenta Cruz, nos estamos hundiendo! Primero, ¿qué hay en su agenda? Para mí, todo lo que tenga que ver con las necesidades del pueblo es prioritario. Pero lo primero que vamos a hacer es frenar la inseguridad. Hasta que Chihuahua sea el estado más pacífico y más seguro de México, no voy a parar. Señora Consuelo, ¿cómo piensa apoyar a su marido para poder llegar a la gubernatura? Yo creo que Chucho tiene todas las cualidades para ser gobernador. Sí, la verdad es que mi ayuda va a consistir en arreglarle el nudo de las corbatas. Don Chucho, supimos del escándalo que hubo en la boda de su hija Lorena. Así es, de una mujer que se metió y lo acusó directamente a usted de haberla agredido, ¿es verdad? Sobre esa niña vamos a emitir un boletín de prensa correcto y exacto esta misma semana. La rueda de prensa ha terminado. Se les agradece haber atendido a la invitación. Nuestro personal los va a acompañar a la salida. Gracias. Más vale que tengas preparada una respuesta a esa pregunta, hijo. No se pueden esconder los secretos para siempre. Una foto, porfa. Sí, claro. Gracias. Compadre, encuentra a Vicenta como sea. Pon a todos tus hombres a buscarla. Yo me encargo de eso, compadre. Está bueno. A las víboras se les mata por la cabeza, compadre. ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Zeta, nos tenemos que ir de aquí! Necesito que agarres a Juan Pablo. Pásame al niño. ¡Va! ¡Agarra al niño! ¡Yo me llevo a Juan Pablo! Ok, ya tengo Juan Pablo. ¡Salgan, cabrones! ¡Órale! ¡Asomen su cabecita, hijos de su madre! ¡Órale! ¡Reacciona, hombre, carajo! A la cuenta 3. 1, 2, 3. ¡Vamos! ¡Vámonos! Ahí van los hijos de su madre. ¡Órale! La corriente se los llevó, patrón. Es muy difícil dispararles desde acá. ¡Que se ahoguen! Me lleva la ching. ¿Cómo que se escapó? Le pedí al indio que lo mataran. Se lo llevaron unas gentes. Todos lo están persiguiendo. Hey. Estoy esperando mi dinero. Me dijiste tonight y es casi noche. ¿Cómo te pudiste haber dado cuenta, pingo? La familia no pagó el rescate. Ocupo que me des la dirección. Les voy a hacer una visita amistosa a esta gente para que me paguen. Sí, las hermanas de este cap. Por eso es tan caliente cuando yo contesto el teléfono en American Dream. Ah, es un bar. ¿Dónde? El número de teléfono es del Paso. No puedo darte dirección. Ese lugar está vigilado por la migra. My buddy thinks that the coyote
is connected with these people. If you want to go poke your nose around there, okay? Goodbye, Larry. La Vicenta tiene business con la familia de Juan Pablo. Escúchame, Larry. Mi paciencia agotarse pronto. No sé de dónde sacar dinero, pero págame. Porque yo puedo terminar tus negocios de la frontera. Son of a... Damn. No quiero que por nada se muevan de la puerta de ese lugar. ¿Eh? Be careful. Que no los vayan a detectar. Y quiero cada hora un reporte de absolutamente todo lo que está pasando. Me lo mandan a mi mail, a mi celular. All right? Yes, sir. All right. Go. 59 minutos para el primer reporte. Ya el juez tiene la solicitud de allanamiento. Es solo cuestión de horas para que la firme. Perfect. Good job, buddy. Hola. ¡Hey, Mom! ¡Qué milagro! ¿A qué se debe esta hermosa sorpresa? Hace mucho que no me visitabas en la oficina. Bueno, es que tengo que cuidar la alimentación, porque cuando tú trabajas se te olvida todo, hasta comer, hijito. Ya sabe que cuando se le antoja algo, pues no hay manera de convencerla. Ya lo sé. ¿Y qué me trajeron? Oh, sándwich. Daniel, ¿estás fumando otra vez? Mam, nunca he fumado. No, mamá, no, dame eso. Esto es una evidencia. Sánchez, come on. Un número de teléfono. Te he dicho que además de hermosa y encantadora, eres mi ángel de la guarda. ¿Quién te ama? Tú. Siéntate. Gracias, mi amor. Siéntate, Pompe. Sí, joven. Gracias. Ya se nos perdió la huerca, patrón. Se fue con el chamaco. Yo creo que esos dos ya se los llevó al río. ¡Luis! ¡Despierta, hombre, mijo! Ya casi llegamos a la orilla. ¡Aguanta! ¡Despiértalo! ¡Despiértame! ¡No! ¡Despierta! ¡Despierta, mijo! ¡Despierta! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta, compadre! Vamos, hay una piedra ahí. ¡Luis! ¡Luis! ¡Despierta, mijo! ¡Despierta, hombre! ¡Luis! ¿Aguantas? Vete por Vicente, por el morro, vete. ¡Vete! Vas a seguir por todo este caminito y vamos a salir directo al cruce de las Palomas. Oye, tú conoces muy bien la frontera, por lo que veo, ¿no? Pues no tanto como Vicenta, pero sí me sé algunos cruces. ¿Qué eres, coyote? Y tú eres migra, porque con tantas preguntas pareces, ¿eh? Que te quede claro una cosa. Me trepé aquí porque la vida de Juan Pablo y de Vicenta está en peligro. Y Pedro, el que le ayuda a Vicenta, no aparece. Pero eso no quiere decir que tú y yo ya somos amigos, ¿oíste? Bueno, te acabo de conocer. ¿Por qué estás tan enojada conmigo? ¿Qué te hice? No me hiciste nada. Pero eres un acero. Y ese apellido no me gusta. Porque durante mucho tiempo tu apellido salía al lado de la palabra sangre en los periódicos. Pues entonces no deberías creer todo lo que ves en la tele y en los periódicos. Porque en México la información se manipula como cualquier gobernante quiera. Nadie sabe la verdadera historia detrás de los Acero. Pues mira, tú puedes decir misa, pero los Acero y los Casares no son amigos de Vicenta. Y los enemigos de mi carnala, pues por ende son mis enemigos. Te apuras, por favor. ¡Luis, despierta! ¡Mi hijo, despierta, hombre! ¡Reacciona! ¡Salta! ¡Abelardo! ¡Córrele, ven! ¡Reacciona, mijo! ¿Estás bien? Yo sí, pero es que este chamaco se me desmayó. Tragó mucha agua, la corriente estaba muy fuerte. ¡Ayúdame! ¡Puedes hacer algo, hombre! Vamos a darle respiración boca a boca. A ver. El mismo Río se va a encargar de hacer justicia con esos tres. Ya esa vieja está pagando sus culpas por haberme quitado a Juan Pablo. Nadie me roba uno de mis hombres y vive para contarlo. Y el hijo de Don Chucho,
se muere y que se ahogue también. Así no tengo que explicarle al Chucho de que se murió quizás atravesado por una bala. Vas. Aguanta, mijo. Vas. Si me permiten. Me contaron mis abogados que no firmaste los documentos. Y no solo eso, sino que tu nuevo esposo los rompió todos. Vamos a hacer ahí unos cambios en las cláusulas. Están con ganas de enfrascarse en un juicio interminable. ¿Y qué piensas hacer, maestro? ¿Ir con la policía y decirle que te hiciste pasar por muerto todos estos años? No me hice pasar por muerto, simplemente desaparecí. Estaba huyendo de una mujer que quería matarme. ¿Cómo puedes ser tan cínico? Estuve presa 3 años por tu culpa. Te recuerdo, Casas, que mientras tú desapareciste, como dices, había una investigación en tu contra por tráfico de drogas y daños a la salud. No me retes. No te conviene. No te conviene a ti. Te la pasaste viajando con identificaciones y pasaportes falsos. Ahora con quién los quieres amenazar. Quitándole la médula a la niña. Ya está hecho el trasplante, maestro. Aquí las cosas no se van a hacer como tú digas. Esta vez perdiste, cap. Si crees que me derrotaste, simplemente no me conoces. No hay mejor reto que perder una vez para ganar la siguiente. Ni siquiera tú conoces el verdadero Mario Casas. Ese hombre es capaz de cualquier cosa. No te preocupes, mi amor. De ese tipo me encargo yo, que esta guerra apenas está comenzando. ¡Vamos! Tiene mucha agua en los pulmones. Hay que apurarse, vamos. Vas. Vas, Vicenta, vas. Bájense por la orilla del río y vayan hasta allá y mátenlos. ¡Órale! ¿Estás seguro, patrón? ¿No que vas al mismo infierno para cumplir mis órdenes? ¡Órale, Roscas! ¡Tú también, Calimán! ¡Órale! ¡Me chonchobanean! ¡Hijos de su madre! Pues sí, aquí es. Este es el cruce de las Palomas. ¿Y cómo puedes estar tan segura de que es aquí? Y vuelve la mula al trigo. ¿De veras vas a seguir preguntando? Solo quiero saber que no estamos en el lugar equivocado. Pues no. Estoy 100% segura porque por aquí me cruzó Vicenta cuando me vine al gabacho. ¿Cómo que te cruzó, Vicenta? ¿Que mi hermana es coyote o qué? No reacciono, Ricardo. No te detengas, hay que sacarle todo el agua de los pulmones. ¡Vamos! ¡No te detengas, Vicenta! Eso. ¡Ay, canijo! ¡Qué susto me sacaste, hombre, chamaco! Okay. Yeah, I got it. Thank you. Have a beautiful day. Sánchez, necesitamos una orden para revisar este hospital oncológico en El Paso. What do you think? Va a ser difícil, pero tengo un contacto en este hospital. You know everybody, man. ¿Quién tiene cáncer? Nadie, mami. Todo bien. No te preocupes. Call that contact y dile que necesitamos revisar los videos de vigilancia de este hospital. Ok, te espero en el estacionamiento. Thanks, buddy. Hijo, ¿está todo bien? Mami, todo está perfecto. De verdad, no te preocupes, ¿eh? Sabes que gracias a ti voy a resolver este caso. No entiendes, no importa. Te amo. ¿Por qué no se van a la casa? Tengo mucho trabajo que hacer, mami. Al rato te veo. Sí, hijo, lo que tú digas, mi amor. Pero comes, que ya te puse la mesa, ¿eh? Sí. ¿Comes? Mi abrazo. ¿Me mandas mensaje cuando lleguen? Sí, hijo. Vamos. Con cuidado. Sí. Bye. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es mi hermano. Cuidado. Juan Pablo. Correr. Correr, estás bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? Hermano, Vicenta, ¿dónde está Vicenta? ¿Dónde está Vicenta? Soy Salvador Acero. Soy el hermano de Vicenta. ¿Dónde está mi hermana? ¿Para dónde se fue? No, estoy bien. Ahorita lo importante es Vicenta. Vicenta, Abelardo y el morro que se los está llevando la corriente.
¿Y esos cabrones quiénes son? ¡Están armados! Esos son los secuestradores. ¡Es el cártel de Tijuana! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Vámonos, vamos! ¿Salvador Acero? Las oportunidades se presentan solamente una vez en la vida. Ya se armó la fiesta. ¿Salvador Acero trabaja con su hermana? Yo creía que esos dos ni se conocían. Ahora sí no entiendo nada. Apellido del demonio, esto es Acero, ¿eh? Vámonos para allá, ahorita los agarramos. A ver, pelado, contame qué es esa radiografía que le estabas haciendo a la esposa de Salvador, pues. ¿Ah? Ey, Manuel, no, vení, lo que pasa es que yo... No, ¿sabes qué? Mejor cállate. Hace rato te vi hablando con Lorena, ahora te consigo ahí. ¿Qué querés, mijo? ¿Repetir la historia de la Begoña? ¿A eso regresaste, a joder el matrimonio de Salvador? Mira, así como te ofrecí mi ayuda y apoyo, te puedo sacar a patadas de esta casa, ve. Me extraña porque yo sería incapaz de darme con la misma piedra 2 veces. Salvador es mi hermano mío. Si te vuelvo a ver haciendo alguna vaina rara en esta casa, te juro por la memoria de Sara que... Bueno, listo, le voy a decir la verdad. Le voy a decir la verdad. Ahí le va. Yo estoy buscando pistas que me lleven con el indio Amaro. Preguntaron por Vicenta, pero preferí esquivar el tema. Al final los periodistas se llevaron una buena impresión. Ya sabes cómo son esos mendigos buitres, les das comida y alcohol y te vuelven a querer. No, pues ya sabe que es así, don Chucho. Mire, en este momento nosotros tenemos que tener todo el apoyo y la gente y los recursos para su campaña. Porque es que cuando usted se convierte en el señor gobernador del estado de Chihuahua, no le quiero contar para dónde van a parar nuestros negocios, don Chucho. Salud. Salud. Gallo, tú eres mi mano derecha dentro de la organización de los Acero Quintanilla. Y te prometo una recompensa del tamaño de tu lealtad. Eso sí, no dejes que nada ni nadie chingue nuestros acuerdos. Me está hablando de la Vicenta, ¿va? Esa mendiga vieja es una piedra en el zapato. Necesitamos neutralizarla. Tiene evidencias que nos pueden hundir. A mí y a todos mis socios, si eso los incluye a ustedes. Así que acabamos con ella, o ella va a acabar con nosotros. No los veo. ¿Y si no pudieron resistir la corriente, qué? No, tranquila, tranquila. No deben estar lejos. Ahorita los encontramos. Esos cabrones del indio Amaro. Vicenta debe estar cerca. Acelera, Salvador. Tenemos que encontrarlos antes que ellos aceleren. Agárrense, agárrense, agárrense. ¡Ey, Chenda! Ahí están estos cabrones. ¡Apúrense! ¡Ey! ¿Están bien? ¿Qué estás haciendo aquí? Escúchame, no hay tiempo para explicaciones. Los hombres del cártel de Tijuana vienen aquí. Estaban armados y vienen por la orilla. ¡Se mueve! Ahí están. Yo soy hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. Soy tu hermana, Salvador.